Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Todo bien? Bueno, pues estamos de nuevo aquí desde la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, el grupo de seguimiento de la biodiversidad. Y tenemos a mi derecha, vuestra izquierda, Sandra, mi izquierda, vuestra derecha, Inés. Hello. Y yo, Paco, un servidor, para lo que necesitéis. Bueno, pues como ya podéis ver, hoy el tema es directo, es una sola palabra: entomofobia. Ya veremos a ver qué entendemos por esto y por qué nos ha dado por hablar de este tema. Pero antes de continuar, pues como siempre, queremos agradecer al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos permita este hueco en vuestros televisores, pantallas, lo que queráis, Móviles. para... ¿Cómo? Móviles. Móviles, Digo, lo que claro. sea, sí, tablets, para un poco hablaros sobre los artrópodos. El tema de hoy, veremos a ver si esto quiere pasar, ya. El tema de hoy es la entomofobia. Y hablamos de entomofobia, bueno, vamos a tratar este concepto de diferentes maneras, pero sobre todo tener en cuenta que lo vamos a tener o lo vamos a considerar en sentido amplio, ¿vale? La palabra entomofobia o entomos, la raíz entomos muchas veces está dirigida únicamente a los insectos, pero se acepta que en sentido amplio se aplique a los artrópodos. De hecho, dentro de la entomofobia, considerada así como en conjunto a los artrópodos, la fobia a los artrópodos, podemos considerar diferentes tipos de fobias, como luego veremos, ¿vale? No os queremos adelantar mucho, pero sí lo que queremos deciros es que, bueno, la entomofobia o este tema no es un tema banal que nos ha dado por pensar, así, por proponer, sino que es un tema sumamente importante, aunque, aunque, no lo, aunque no lo creáis. Es una de las emociones más poderosas y también más incomprendidas para el ser humano. No sé si seréis conscientes de ello, pero luego vamos a ver algunos números, ¿vale? Y la incongruencia es que millones de personas sufren de entomofobia, por eso digo que no es un tema para banalizar. Hoy no haremos muchas bromas como en otras ocasiones, porque es un tema realmente serio y conocemos a gente que sufre por ello. Entonces, pues eso, que la incongruencia es que es un mal que aqueja a millones de personas en todo el planeta y lo curioso es que está producido o tiene su foco en seres que son en su mayor parte inofensivos, pequeños, abundantes, pero inofensivos. Pero bueno, esto es algo irracional, al fin y al cabo. Aunque luego veremos si se trata de una dolencia, un mal innato o un mal aprendido. Queda esa duda, ¿no? Lo vamos a dejar claro. Vamos a echar una ojeada a ver lo que dice la ciencia, porque lo que pretendemos aquí es tocar el tema de la entomofobia desde, digamos, tres puntos de vista, especialmente dos, que son los que más conocemos, ¿no? Uno de estos puntos de vista es la biología, porque al fin y al cabo nosotros somos zoólogos. Otro punto de vista es la educación, porque pues también, de alguna manera, pues hemos aprendido a golpes a ser profesor aquí en la universidad. Y otro punto de vista sería el tema de la psicología, que necesariamente lo tenemos que tocar, aunque no somos expertos, pero hay fuentes pues muy contundentes que podéis encontrar a las que hemos echado mano. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista científico, pues vamos a abordar este tema. Y este tema, como os decía al principio, es un tema que nos toca a nosotros pues muy profundamente. Por un lado, porque es un tema en el que llevamos trabajando pues varios años y ahora nos hemos comprometido incluso un poco más con él, ¿no? Por ejemplo, aquí a esta señora que tengo a mi izquierda, Señora. señorita que tengo a mi izquierda, Inés, Muchacha.
muchacha, esta muchachita que tengo Chiquilla. a la izquierda, está desarrollando su tesis doctoral, entre otras cosas, en ver las actitudes y la percepción de la biodiversidad pues de la ciudadanía, ¿no? Frente a los artrópodos en diferentes contextos, especialmente los huertos, ¿no? Como alguna vez os ha contado. Pero por otro lado, eh, una de las principales, como veremos luego, ¿no? Luego veremos las causas de la entomofobia. Una de las principales causas de la entomofobia, básicamente, es el desconocimiento. ¿Y qué es lo que siempre decimos aquí en el webinar? ¿O cuál es uno de los objetivos que recurrentemente nombramos aquí en el webinar? Pues es una de las razones por las que hacemos estos webinares. Es para naturalizar, asumir un poco más el conocimiento sobre los artrópodos, que creemos que son los grandes desconocidos. Bueno, pues ya, sin más, vamos a comenzar, porque es que si no, me tiro aquí divagando, como siempre, y luego tengo a las dos pobres chicas que se empiezan a agobiar. Vale. Bueno, primero, vale, cuando decimos entomofobia es una cosa muy concreta, ¿vale? Realmente la entomofobia es una fobia. Ahora veremos qué es una fobia, ¿no? Pero es un miedo. La entomofobia es un miedo. Y tiene que ver con un trastorno de ansiedad, ¿vale? Es un miedo irracional. Y además es un miedo desproporcionado. Entonces, frente a un ser vivo, en este caso, pues un artrópodo, que en realidad no presenta un peligro real o no presenta un peligro, un gran peligro, ¿vale? Sin embargo, de forma irracional lo consideramos como algo muy peligroso, algo de lo que tenemos que huir o evitarlo de la mejor manera posible. Y esta fobia se manifiesta de forma inmediata en cuanto se entra en contacto visual o del tipo que sea con un artrópodo. La persona quejada por esta fobia, pues lo primero que hace es una conducta de evitación, de huida, más que de enfrentamiento, aunque puede ser enfrentamiento a veces, un ataque, ¿no? Imaginemos, ¿no? ¿Quién no ha pisado a lo mejor una cucaracha por puro asco? Pues esto es muy corriente, yo lo he visto, ¿no? De que te da el ataque ahí a pisarlas sin pensar, ¿no? Si es una cucaracha o no, ves una cosa moviéndose, ¿no? Y luego, pues eso, tiene la característica de que es, como digo, desproporcionado. Esa es realmente la entomofobia, ¿vale? El miedo irracional, desproporcionado a los artrópodos. Sin embargo, fijaos, el DSM, seguramente lo habéis oído alguna vez, es el manual de diagnósticos mentales y estadísticos eh, hecho por el Colegio de Psicólogos en Estados Unidos. Es el libro de referencia para un psicólogo sobre los posibles trastornos, ¿vale? En este libro de trastornos se habla de otras cosas que no son fobias, que no son miedos, pero que nosotros, pues al final lo tenemos estigmatizado o lo tenemos o hablamos de ello como si fuera también una fobia. Entre estas cosas está, y en este grado, ¿no? En un menor grado el asco, el disgusto, que simplemente es, ay, esto no me acerco porque me da repelús, ¿no? Esto, bueno, ¿no? Luego os hablará un poco más Inés sobre el tema, ¿no? Puede ser eso. O sea, simplemente una persona que no tiene ningún trastorno, pues que no quiere tener ninguna relación con una cucaracha o lo que sea, simplemente porque pues le desagrada. Pero no implica que haya un miedo irracional, ¿no? Luego está en un nivel superior lo que es el desagrado, que ya es antipatía, es cogerle odio a algo, ¿vale? Tampoco implica ningún tipo de ansiedad, ni tampoco implica una evitación completa, pero sí como que, ay, es que odio esto, es que no me gusta que aparezca este mosquito todas las noches, ¿no? O que aparezcan mosquitos por aquí todas las noches. Luego habría otro nivel que es lo que se conoce como aversión aprendida, que se trata de molestias asociadas a experiencias que has tenido previamente, ¿no? Si recurrentemente tienes experiencias negativas, pues al final eso se convierte en una aversión, porque los recuerdos también influyen en darle una magnitud cada vez mayor
a ese posible asco o desagrado. Luego puede haber una ansiedad generalizada, ¿vale? Luego hay comportamientos de trastornos obsesivos compulsivos relacionados con animales, sobre todo relacionados con animales y suciedad, ¿no? Limpieza, por ejemplo, lo hemos vivido muchos, lo hemos visto después del confinamiento, ¿no? El darnos corriendo jabón en las manos, por lo que fuera, y te secas las manos, tocas algo, ay, pero es que aquí puede haber otra vez a lavarte las manos, ¿no? En ese caso se enfocaba más a los microorganismos, pero existe también para los artrópodos. Y luego hay otros tipos de fobias, incluso superiores a las fobias habituales, como puede ser la entomofobia, que hemos hablado, ¿no? Lo que llaman una fobia social, que ya implica una estigmatización social de esa fobia, y luego otro tipo de reacciones psicóticas, que llaman también delirantes, de, por ejemplo, gente que visualiza o siente, ¿no? Sus sentidos ven o escuchan o notan, perciben artrópodos, ¿no? Pues corriendo por su cama, por su cuerpo, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros, pues de forma general, a todo esto, pues coloquialmente los llamamos entomofobia. Pero tened en cuenta que en el caso, o sea, si lo miramos desde el punto de vista científico y psicológico, fobia solo es lo que conocemos como entomofobia, ¿vale? Pero ya os digo, existen muchos grados, no todo el mundo en el mismo momento de su vida puede sufrir el mismo grado, estos grados pueden variar, ¿vale? De hecho, por ejemplo, las mujeres embarazadas se ha demostrado que duplican las fobias, ¿no? Seguramente es un aspecto evolutivo, ¿no? Seguramente es para protección de su estado, del feto, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo largo de la vida también podemos variar en cuanto a esta graduación de las fobias, ¿vale? Nosotros también vamos a tratarlo, en este caso, en sentido amplio, ¿vale? Aunque vamos a recurrir ahora mismo, en la siguiente diapositiva, a la proporción de las fobias a nivel mundial. Fijaos, a nivel mundial, ¿vale? Se hacen encuestas de cuáles son los miedos, pero miedos clínicos, que tiene la gente. Y entre ellos, los miedos más fuertes, más potentes, el porcentaje mayor, son los miedos a los animales, lo que llaman las zoofobias, donde se incluyen pues, las entomofobias, ¿vale? Es el miedo mayor del ser humano, las entomofobias, las animalofobias o zoofobias, ¿vale? Luego, esto ocurre más o menos en un 5% de la población mundial, para que os hagáis una idea. Bueno, para que os hagáis una idea, alrededor del 7 al 9% de la población mundial tiene fobias del tipo que sea, ¿vale? Pues el 5% tiene que ver con fobias hacia los animales. Las fobias, o son las fobias más recurrentes, ¿vale? Aquí entran todo tipo de animales, desde serpientes, son vertebrados, a, pues eso, artrópodos del tipo que sean, u otros animales, ¿vale? Luego, con un 4% están las fobias relacionadas con los entornos naturales, es decir, por ejemplo, miedo al agua, o sea, al mar, ¿no? Sí, la talasofobia. La talasofobia, sí. De las profundidades. Miedo a los espacios abiertos, simplemente. Sí. Miedo a las alturas. Luego, en tercer lugar, un 4% es miedo a todo lo relacionado con lo clínico y con la sangre. Pues agujas, la sangre misma, inyecciones, etcétera. Un 3% son miedos situacionales de, hoy tengo miedo de hablar en público, o tengo miedo de, yo qué sé, o de la soledad. De la soledad, Hacerle ridículo. o hacer el ridículo, sí. Y luego otros tipos. Y claro, si sumáis todos esos porcentajes que salen en esa gráfica, tomada de este artículo, que está bien estudiado, ¿no? Ya os digo que las fobias están muy bien estudiadas a nivel mundial, aunque, bueno, la mayoría de las encuestas se hacen en Estados Unidos, pero bueno. Claro, no suman un 7, un 9%. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se sincronizan, se compatibilizan esas fobias. A lo mejor una persona tiene fobia a los animales y al mismo tiempo tiene fobia a las alturas, ¿vale? Entonces,
no son excluyentes, ¿vale? Esas fobias aumentan en niños y adolescentes al 15 o 20%, en vez del 7 o 9%, y en mujeres también al doble. Se da el caso que en mujeres existe el doble de fobias que en los hombres. Como digo, seguramente es algo evolutivo, como nos contará Sandra, que es un poco la defensa, la supervivencia, ¿no? ¿Por qué ocurre en niños y adolescentes y luego esos miedos disminuyen, ¿no? O por qué de repente una mujer que en principio a priori no tiene fobias o no muy destacadas, cuando se queda embarazada tiene más fobias. Pues será por algo. Vale. Bueno, pues vamos a fijarnos en la primera, ¿no? En las fobias animales. Y vamos a ver los porcentajes. Pero antes de nada, quería contaros, fijaos, que en el mundo somos 8.000 y pico millones de personas. Es que he querido poneros en números cuántos millones de personas tienen diferentes fobias. Por ejemplo, la fobia a los animales más extendida es la aracnofobia, el miedo a las arañas. Hasta casi 500 millones de personas. Y estamos hablando de fobias clínicas, no un simple asco, aversión. No, fobias clínicas. 500 millones de personas en todo el mundo. ¿Vale? Luego vendría, dentro de las fobias animales, la ofidiofobia. Esto no tiene que ver con nosotros, al menos en parte. Son animales, son serpientes, ¿vale? 400 y pico millones. Pero fijaos las siguientes en el ranking. La apifobia, el miedo a las abejas y a las avispas, 200 y pico millones de personas. La catsaridafobia, con este nombre raro, que es el temor, el miedo irracional a las cucarachas, 160 y tantos mil, perdón, 160 millones de personas en todo el mundo. Y luego hay otras fobias como la lepidopterofobia, que es el miedo a las mariposas, pero sobre todo a las polillas, la mirmecofobia, que es el miedo a las hormigas, y luego, de forma general, a todos los insectos, lo que llaman insectofobia, pues como un 2% de toda la humanidad, como 160 y tantos millones, ¿vale? Y hay otras fobias que no entran en este ranking, en menor lugar, o sea, con una menor proporción, como la miriapodofobia, que sería el miedo a los miriápodos, los pies, cien pies, la escarabeofobia, que sería el miedo a los escarabajos, a todo aquello duro, crujiente que puedes pisar, como es muy parecido a la casaridofobia, al miedo a las cucarachas, a la acarofobia y pediculofobia, o sea, el miedo a los ácaros y a los piojos. Esto se puede transformar en diferentes tipos de TOCs o diferentes tipos de psicopatías, ¿no? Que los ves correr por tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Y la ortopterofobia, miedo, tenemos una amiga, Elvira, si nos oyes, hola, miedo a los saltamontes, ¿vale? Bueno, fijaos que no es una banalidad, como, insisto, como decía al principio. Es que estos son miedos clínicos. Estos son personas reales, proporciones estimadas de personas reales que sufren estos miedos. Y aquí, como podéis ver, entre arañas, abejas, avispas, cucarachas, mariposas y polillas, hormigas, etc., ¿a quién tiene más miedo el ser humano? A los artrópodos, sin ningún lugar a dudas. ¿Vale? O sea, que de ese 5%, perdón, de ese 7-9% de la humanidad que sufre fobias, como mínimo la mitad de la humanidad tiene fobias a los artrópodos, para que os hagáis una idea. Debe haber como unos, no sé, 500 millones, más de 500 millones de personas que sufren miedo a diferentes tipos de artrópodos. Pero bueno, como digo, nosotros lo solemos banalizar y pensamos que la entomofobia es muchas más cosas. Puede ser simplemente el asco, ay, no me gusta ver las cucarachas, no me gustan las polillas, no me gustan tal. El simplemente no me gusta, muchas veces lo subimos de nivel a una fobia. Entonces imaginaos, si son 500 millones de personas, por ejemplo, los que tienen miedo terrible a las arañas, ¿cuántos otros millones no solamente tendrán lo que dicen respeto a las arañas, ¿no? O asco a las arañas? Pueden ser pues la mitad de la humanidad, o quién sabe, ¿no? Esto no está estudiado. El caso es que, bueno, la entomofobia, como decíamos al principio, no se explica solamente por la psicología, sino también se explica, como veremos a continuación,
nos contará Sandra, por nuestra biología y también por nuestra cultura, como veremos con Inés, ¿vale? Bueno, ahora a continuación lo que pretendemos hacer es como un resumen de cómo actuamos con miedo y por qué saltan los mecanismos del miedo, y vamos a repasar cada una de las hipótesis causantes sobre las causas, perdón, de la entomofobia que se conocen, ¿vale? Son diversas. Y en el fondo no hay una que sea la exclusiva, ¿no? En el fondo actúa un poco todo. Hay que ver el contexto cultural y social en el que se desarrolla una persona, pero también hay que ver su contexto biológico. En general, hay muchas fobias que son universales, como nos va a contar Sandra. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, el miedo a las arañas. Y estas son fobias que ya nacemos casi con ellas o las desarrollamos en muy temprana edad. Sí, bueno. No hago spoiler. Sin embargo, la mayor parte de las otras fobias son, pues, yo qué sé, por ejemplo, el miedo a los ortópteros, el miedo a las polillas, son desarrolladas posteriormente. Son más bien aprendidas o de aprendizaje vicario, que es el aprendizaje a partir de las experiencias de otra gente, ¿no? Pues no sé quién me ha dicho que vio una polilla de, como escuché hace 2 semanas, una polilla de 40 centímetros de envergadura en la radio. Pues al final la gente se lo cree. Porque si lo dice el locutor de Radio X, pues se lo cree. Sí. Y el siguiente, que pasa al bulo, ¿no? Como ya vimos en el webinar de bulos y mitos, pues lo hace más grande. En vez de 40, 4 metros. Venga, ¿por qué no? ¿No? Si cuela, cuela. Y el siguiente, pues ya... ¡Un monstruo! Pues sí. Es que el viento lo producen las polillas cuando se mueven. Exacto. A ver. Todas esas corrientes. Bueno, lo que se ha visto, por ejemplo, así por dar algún detalle antes de comenzar a ver las causas de la entomofobia, lo que se ha visto es que en todas aquellas fobias universales, pues la variación es muy baja, o sea, son muy repetitivas, muy iguales en todas las sociedades humanas. Pero aquellas fobias que son aprendidas, ¿vale? Que parten de la educación, la experiencia propia, etcétera, suelen ser bastante variables y dependen mucho de cada cultura. Hay culturas en las que, por ejemplo, pues las cucarachas no dan tanto asco como en otras, ¿no? Bueno, pues yo creo que le paso la palabra a Sandra, que os va a comentar, pues eso, los mecanismos del miedo. Ahora vamos a meternos un poco en clase de neurobiología. Tan, tan. Literal. Nada, es un poco para, desde el punto de vista, digamos, biológico, ¿no? Que cómo, ¿no? Se produce ese miedo, ¿no? Entonces, pues imaginaros, ¿no? De repente veis un escorpión, oh madre mía, ¿no? Entonces, sistema de alarmas en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿quién es el primero, ¿no? Me refiero al primer sistema que interviene, pues sería el tálamo, ¿vale? Que es una estructura, ¿vale? Del sistema límbico, que es muy resumen, o sea, no, tampoco nos vamos a meter aquí en muchas palabrejas, tal, pero digamos que es como, digamos, la torreta, ¿vale? De, ostras, vemos algo, ¿no? Y de repente el sistema dice, ¿qué es esto, no? Entonces el tálamo es el que se encarga, digamos, de filtrar esa información, ¿no? Y entonces vamos a tener 2 vías, ¿vale? Del miedo. Por un lado, la vía rápida, esa información, ¿vale? Vemos algo que no sabemos en un principio de si es peligroso o no es peligroso, ¿no? Entonces, el tálamo va a enviar primero por la vía rápida el mensaje a la amígdala, ¿vale? Que es como la torreta de las emociones. Acordaros del revés, la película de Pixar. Entonces, la amígdala va a decir, ojo, espérate que esto a lo mejor es peligroso, ¿vale? Entonces, esta va a dar diferentes, ya ahí va a haber una sucesión, una cadena, ¿vale? Vamos, van a ir enviando, ¿no? A diferentes estructuras, ¿vale? A diferentes partes del cerebro, a decir, oye, que esto puede darnos problemas, ¿no? Entonces, pues, el hipocampo, diferentes, vamos, el locus coeruleus, diferentes partes del sistema gris, etcétera, que lo que va a producirse es diferentes respuestas fisiológicas, conductuales, cognitivas, emocionales, que básicamente, en resumen, es cuando tú ves algo que no sabes muy bien qué puede ser, o sea, si puede ser peligroso o no, vas a tener dos respuestas. O vas a huir o vas a enfrentarte a ello. Entonces, si te vas a enfrentar, ¿qué va a ocurrir? Pues vas a segregar diferentes
vamos, diferentes hormonas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo adrenalina y corticoides, cortisol. Que el cortisol os puede sonar de tema de estrés, de o sea, momentos de ansiedad, ¿no? Y la adrenalina, pues es como que te pone activo, ¿no? Entonces, cuando estás así, digamos, venga, va, ataco, pues obviamente obviamente, tus músculos se van a poner como tensos, se van a preparar para, digamos, atacar, ¿no? Mayor flujo de sangre, la respiración también se te acelera, ¿no? Entonces todo para prepararte para atacar. O al revés, puedes huir, es decir, que a veces lo típico que te quedas y no sabes qué hacer, te quedas paralizado, o sea, que te pones blanco, porque también toda la sangre, me refiero, ya, digamos como que joder, no lo diré hoy. Se te congela. Se te congela, sí. Digamos como que se escapa de los músculos, entonces claro, tú no, te quedas rígido, o sea, no sabes qué hacer, ¿vale? Entonces, eso es por un lado, la vía rápida que directamente tú ni lo piensas, o sea, tu cerebro lo hace instantáneamente, ¿vale? Y luego va a haber una vía lenta, ¿vale? Que también aparte el tálamo va a enviar esa información a otra parte vamos, a la parte del córtex sensorial, ¿vale? Y este se va a encargar ya de, digamos, de pensar de, oye, ¿esto de verdad es peligroso o no? Entonces ya modula la respuesta de la amígdala, que como veis al final todo está conectado, ¿vale? Entonces va a decir, oye, detente amígdala porque esto lo que estamos viendo en realidad es de plástico, no es de verdad. O al revés, imagina que es de verdad, entonces dice, no, no, pues vamos a seguir modulando esa respuesta, ¿no? Entonces ya os digo que esto sería como muy, muy resumen, ¿no? De qué pasaría en nuestro cerebro, ¿no? Cuando vemos algo y no sabemos muy bien si nos puede causar miedo, ¿no? Pues ese sistema de alarma, ¿no? Claro, entonces podemos pensar que hay diferentes hipótesis, ¿no? De el miedo, el origen. El miedo es innato, aprendemos a tener miedo, se puede heredar el miedo. Entonces aquí siempre hay bastantes, bueno, he puesto aquí obviamente a miedo de la película. Hay diferentes hipótesis. Hay algunas un poco contradictorias, me refiero, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que el miedo es innato, ¿vale? Entonces se han hecho bastantes estudios con bebés de primates y también de bebés humanos, ¿no? Y se les ha puesto, digamos, hay muchos estudios, ya os digo, pero sobre todo alguno que he visto que se les pone a los bebés diferentes fotos de diferentes animales, plantas, y en concreto con las arañas y con las serpientes, que bueno, ya sé que no estamos hablando, estamos hablando de entomofobia, pero se ha visto que tienen una respuesta. ¿Cómo? Porque se les dilatan las pupilas. Entonces, eso, me refiero, se ve que hay una respuesta en el cerebro, no de, oye, hay que estar alerta. Ya os digo, son bebés de 6, 8 meses, no hacen mucho más, pero bueno, ya algo, me refiero, en el cerebro está diciendo, ojito, cuidado, ¿no? Y sobre todo también en los primates, había otro estudio en el que eran capaces de distinguir entre salamandras y serpientes. O sea, y que las serpientes también se ponían como tensos de, oye, esto es peligroso, ¿no? Entonces, tiene que haber cierta información que ya nacen con ello, ¿vale? Es decir, que de forma innata ya saben que eso es peligroso. Y bueno, también hay otro que también lo he puesto, que es el de precipicio visual, que también hay como ese sentido de profundidad, que saben que si me acerco a algo, me puedo caer. Pues, oye, pues se supone... Miedo a las alturas también. Miedo a las alturas, pues digo que entonces se supone que hay ciertos miedos, ¿no? De que de forma innata nacemos con ello, ¿no? Entonces, pues eso, sobre todo han visto que es las arañas, las serpientes y el miedo a las alturas, ¿no? Esto las cabras no lo tienen, ¿no? La cabra no lo tiene, porque eso ya Asumo. asumo que no. Son más las cabras. Entonces, por eso digo, hay ciertas hipótesis que dicen que el miedo sí es innato. Otros dicen que no lo aprendemos. Ya ves, es que esto fue uno de los experimentos un poco controvertidos ahí en los años 20, que unos psicólogos cogieron a un bebé de un orfanato y le condicionaron para que tuviese miedo a una rata. Entonces, al principio el niño no tenía miedo, o sea, les acercaban la rata y no había problemas, pero después le condicionaron a que cada vez que se acercaba la rata hacían un ruido sonoro muy así, muy estruendoso. Entonces el niño, claro, se asustaba del ruido, pero luego lo asoció, es como un poco el perro del Pavlov, Sí. pero con ratas. Y entonces luego, con el paso de las pruebas, ya cada vez que se acercaba la rata, el bebé tenía miedo a la rata. Y luego también probaron con trajes de piel, que también le tenía miedo, o sea, en general, entonces ya el niño, el pobre Albert, desarrolló miedo
Es que le llaman así, Criatura. el pobre Albert, o sea, tenía miedo a los animales, que tuviesen como pelo, me refiero. Vamos, lo que se hacía el siglo pasado en cuestiones de estudios psicológicos, ahora sería muy cuestionable. A ver. Pero la verdad es que han dado lugar a, pues a eso, a un contexto de comportamiento y de comprensión de la psicología Bueno. muy A ver, interesante. de Sí. hecho el experimento este no terminó, porque ya les dijeron que, oye, a lo mejor éticamente no está bien. Y de hecho, Sí, claro, traumar a una personita. claro, y lo peor de todo es que al niño se lo llevaron como sus padres, al final consiguieron contactar con los padres, se lo llevaron, entonces no le curaron ese miedo a los animales. Entonces no se sabe qué pasó. O sea, también hay dos teorías de que el niño murió prematuramente o que cuando se hizo mayor seguía teniendo miedo a los animales. Entonces, bueno, en fin. Es un caso un poco, digamos así, un poco tenso, ¿no? Pero bueno, se sigue estudiando y se sigue viendo que al final el miedo también es aprendido y también, pues obviamente, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos relacionándonos con nuestras familias, con los amigos, en el colegio, también podemos ir aprendiendo por imitación, ¿no? De lo que vemos, pues también, ¿no? Es una forma de aprender, o sea, es de adquirir ese miedo, ¿no? Que a lo mejor antes no lo teníamos. Y luego hay otra tercera hipótesis, que es como el mix entre las dos cosas de el miedo aprendido genéticamente. ¿Qué quiere decir? Esto al final es que han visto, o sea, estudios epigenéticos, que os digo, a ver, ¿qué es esto? Esta epigenética. Básicamente que hay ciertos factores ambientales, la dieta, el estrés, que pueden favorecer o no que se expresen ciertos genes sin que cambie digamos, la secuencia en el ADN. Entonces se ha visto que esto sería, claro, ¿qué es? Miedo innato, miedo aprendido. O sea, al final, ¿cómo? Porque han visto algunos estudios con ratas de que los padres le tienen cierto miedo a ciertos olores y lo transmiten al final a sus hijos. Porque han visto que también luego los hijos tienen ese miedo a ciertos olores que no les gusta o lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, los miedos también se pueden heredar. Entonces, esto es lo que dicen que los miedos aprendidos luego se convierten en innatos. Porque, claro, los innatos también de alguna forma habrán tenido que evolutivamente adquirirse. Entonces, es lo que la hipótesis como que más se baraja ahora mismo, que es al final, con la evolución y con el tiempo, a medida que situaciones de estrés o de miedo constantes, digamos como que lo marcan en los genes y se transmiten a los hijos. Epigenética. Epigenética. Eso es lo que habrá pasado con las arañas y las serpientes. Entonces, Claro. seguramente, antiguamente, porque al final tener en cuenta que el miedo, yo creo que es una cosa que siempre nos da como a veces un poco de vergüenza, pero ha sido un factor clave para nuestra supervivencia. Desde O sea, el luego. tener miedo no pasa nada, o sea, no hay que avergonzarse. No, incluso a veces es necesario. Entonces, el miedo, La emoción es necesaria. sí, sí, es una emoción de las, vamos, más así como digamos primitivas o de las principales que tienes y ha sido, o sea, digamos, un factor importantísimo a que hayamos sobrevivido. Y entonces, pues bueno, pues ese miedo seguramente a las serpientes, a las arañas, a lo mejor es que antiguamente nuestros antepasados tenían mucho contacto con estos animales y al final hemos heredado ese miedo, ¿no? Me refiero a tenerlo y a lo mejor no nos lo podemos explicar porque ¿cuándo has visto tú a lo mejor una serpiente aquí? Como una culebrilla o alguna cosa de esas, pero No, tampoco... pero nuestros ancestros sí han podido vivir en algún ambiente donde Eso seguramente. las serpientes han sido un problema o las arañas Sí, han eso podido es. ser un problema Y o no había animales antídotos. similares. Y no había antídotos. Claro. Entonces esa información al final genéticamente pues no la hemos ido acumulando, ¿no? Sí. Vale, pues teniendo esto en cuenta, o sea, básicamente los miedos son o innatos o aprendidos o una mezcla. Vamos a ver las diferentes hipótesis que se barajan que están en torno a esas tres cosas, ¿vale? Pues creo que Inés. Sí, bueno, esto es una... Vamos a empezar por la hipótesis de la urbanización ASCO que desarrollan unos investigadores japoneses hace muy poquito, en el 2021, probablemente a lo mejor a raíz del COVID o el COVID tuviese algo que ver. Sí. Realmente vamos a hablar de asco, pero como puerta de entrada al miedo, entendiendo ya que son dos cosas distintas, pero que una cosa puede conducir a la otra o puede potenciar la otra. Entonces, bueno, esta hipótesis se basa un poco en la idea de que concebimos las ciudades o las ciudades las construimos con esa premisa de que sean sitios limpios, organizados, ordenados, controlados, seguros, predecibles. Yo creo que esta imagen del COVID, justamente de la pandemia de la Puerta del Sol, viene a representar
lo que tenemos en mente de ciudad, todo perfectamente colocadito, muchas veces con una función estética. Si pensamos, por ejemplo, en los parques o la gestión de los parques, todos los setos recortaditos bonitos, que no se nos salgan las hierbas de madre. Entonces, bueno, en ese contexto empezamos a potenciar una ciudadanía que deja de tener contacto con el entorno natural o que tiene contacto con un entorno natural muy, muy sesgado y muy, muy controlado. Y salvo la gente que sigue viviendo en entornos rurales o que tiene una segunda residencia en un pueblo o en la montaña, pues al final el contacto con la naturaleza se vuelve como algo anecdótico y asociado a los jardines. Y sobre todo, bueno, pues al final la ciudadanía empieza a carecer de esa educación entomológica. Yo creo que quienes seáis más mayores lo habréis experimentado personalmente, los que seáis más pequeños, si no a través de vuestros padres, de vuestros abuelos y abuelas, seguro que habéis escuchado, joder, cuando era pequeño me dedicaba a coleccionar bichos en tarros, o sea que estaba esa intención de querer entender y querer aprender aquellas cosas que estaban pues a nuestro alrededor. Y sin embargo ahora, normalmente cuando ves a un niño cerca de un bicho es porque lo va a estrujar o lo va a matar, porque, ay Dios mío, miedo, socorro, no quiero relacionarme. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en ese contexto de ciudades perfectamente controladas, los insectos, o no solo los insectos, los artrópodos, digamos, empiezan a tener este matiz de invasores, los asociamos con la suciedad y en último término los asociamos con el asco. Al final, ya no solo en la ciudad, sino pensando en las casas, que serían como una representación chiquitita de la ciudad, nuestras casas tienen que ser teóricamente, o a eso aspiramos todos, espacios limpios, espacios ordenados. Y cuando de repente nos encontramos con una cucaracha es porque algo se está saliendo de madre. De repente hay suciedad, de repente hay descontrol, de repente hay plaga, de repente, ¡puaj!, tengo que llamar al exterminador porque algo no está saliendo dentro de esos límites de organización y de limpieza, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto, estos investigadores japoneses, bueno, pues deciden entender si realmente la urbanización podría ser una motivación para el asco y por lo tanto para el miedo. Y bueno, pues desarrollan un experimento autocontrolado de tal forma que un montón de personas encuestadas de Japón deciden evaluar cuánto miedo le da una especie de distintos tipos de insectos en dos tipos de contextos. Por un lado, en el interior de una casa o en una ciudad, y por otro lado, en un espacio más naturalizado, ya sea un jardín o ya sea en la sierra, y por lo tanto en el exterior. ¿Y cuál es la respuesta que reciben a estos cuestionarios? Pues que ante la misma especie, la gente que observa o las imágenes de la especie en el exterior suelen producir una sensación de bienestar y la gente suele decir, ay, bueno, mira qué mona, Qué en este bonito. caso la polillita en la florecita. Y sin embargo, cuando movemos a la especie y deja de estar en la florecita y aparece en la ventana de nuestra casa, ¡ugh, qué asco, por Dios, Dios mío, suciedad, no quiero ni saber del tema! ¿Qué significa esto entonces? Bueno, pues que no es solo el asco y por lo tanto el miedo que nos produce el insecto, sino el contexto en el que estamos apreciando a este insecto. Al final ellos lo que proponen es que la urbanización, por un lado, supone una reducción de las oportunidades que tenemos de relacionarnos de una forma positiva con el medio ambiente y que esa pérdida de relación con el medio ambiente también se traduce en una pérdida de la capacidad de reconocer lo que está a nuestro alrededor y al final una cosa y la otra, sumado a esos encontronazos que podemos tener de vez en cuando con los insectos, pues acaba convirtiéndose en pues, un asco o una prevalencia del asco y por lo tanto en un futuro tal vez en miedo. ¿Y qué es realmente el asco? Porque hemos hablado de qué es el miedo, pero bueno, ya hemos dicho de primeras que asco y miedo no son lo mismo. Bueno, pues el asco lo tenemos que entender como una emoción más. Aquí os volvemos a presentar a uno de estos del revés. Vuelve a ser una emoción igual que el miedo, que realmente nos proporciona cierta inmunidad conductual. Estos dos investigadores, Curtis y Brian, definen el asco como
esa primera barrera emocional que nos evita las infecciones o que nos previene de los problemas antes de que tenga que actuar el sistema inmunológico. Realmente tenemos que entender el asco como una respuesta ante aquellas cosas que podrían causarnos un problema, que podrían ser problemáticas. Y bueno, lo podemos ver de forma muy lógica cuando nosotros nos encontramos en la nevera ese limón que lleva 5 semanas y de repente tiene una capa verde por encima. Yo creo que todos decimos, ¡qué asco! Bueno, pues ahí realmente el cuerpo lo que nos está diciendo es, ten una respuesta ante esto porque a lo mejor te pones malito si te comas este limón. Exactamente lo mismo cuando aparecen determinados insectos. Si encontramos en ese limón ya no solo el color verde, sino alguna que otra mosca pululando por encima, ya ni te cuento el asco que nos da. Muchas veces el asco también nos sirve para la prevención de la transmisión de enfermedades. Asociamos algunos insectos que pueden ser vectores de enfermedades y el verlos nos sirve para, me da miedo porque esto puede ser una vía de transmisión. Los fluidos de otras personas, ya sea la sangre, ya sea las excreciones, también nos producen un asco por esa vía de infección. Pero ¿cuál es el problema? Que esa herramienta que originalmente es adaptativa y que nos sirve para detectar lo que sí que podría ser un problema, en el contexto en el que vivimos empieza a convertirse en una respuesta desproporcionada. No solo desproporcionada, sino incluso irracional. Y muchas veces contagiosa. Y lo que me da asco a mí, le acaba dando asco a la persona que convive conmigo o que depende de mí, sobre todo si se trata de mamás y papás con los pequeños, que al final pues como que se transmite ese asco a cosas completamente irracionales. Y lo que era adaptativo se convierte en algo, digamos, desadaptativo y pasa de ser una cuestión que nos pone en situación o en preaviso de lo que podría ser un problema y se acaba convirtiendo en un miedo irracional y al final pues en una fobia sin tener ningún sentido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, el problema de esto es nos estamos quedando solo en el mundo artrópodo. Claro. Pero esta hipótesis urbanización asco va un poco más allá también, que es que se comienza con los artrópodos, pero siendo parte fundamental de la biodiversidad, al final se extrapola al resto de elementos de la biodiversidad. Ya te dan asco los hongos, te dan asco hasta todo. las flores porque producen alergias, te dan asco todo. Y eso se traduce, como luego veremos, las consecuencias, en menores intentos de conservación o menor ímpetu de conservación, etcétera, ¿no? Sí. Y cada vez pues una mayor alienación del ser humano con respecto a la naturaleza de la cual procede. Efectivamente. Vale, pues otra de las posibles hipótesis que explican la entomofobia pues tiene que ver con los medios de comunicación, ¿vale? Además, así, de directo. Los medios de comunicación tienen un efecto, es lo que propone la hipótesis, un efecto directo y negativo sobre los artrópodos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto en algún otro webinar, los medios de comunicación pues maximizan esto, lo que busca, o sea, maximizan los posibles peligros, problemas, etcétera, que nos puede proporcionar un artrópodo o un animal cualquiera. Esto banalizan y también esto, yo qué sé, no sé, mienten. Es que la palabra final es mienten. Sí. Mienten con respecto a las características o las propiedades de los artrópodos. ¿Por qué? Pues porque, como dice la frase de ahí abajo, como son pequeños, numerosos y desconocidos, pues vamos a arremeter contra ellos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Tiene que ver con esto de los mitos y los bulos. Lo que contábamos antes, te dan una idea mental, tú tienes a esos medios de comunicación, en principio, como fuentes expertas en el tema, Sí. aunque no lo queramos ver así, pero entonces tú te lo terminas creyendo. Si lo dice una fuente experta o una fuente de cierta categoría, pues tendrá razón. Y entonces nos creamos no solamente la imagen que nos han dado, sino incluso algo mayormente desproporcionado, ¿vale? Con lo cual, pues cada vez hay mayor aversión a los artrópodos en concreto, ¿no? Ahí hay algunas imágenes de fotos recientes, que si cuidado con las arañas violinistas, que si las plagas de polillas que nos invaden, que si los mosquitos que nos invaden. Siempre además suele suceder finales de primavera y verano, ¿no?
Casualidad. Cuando no abundan muchas noticias y tienen que dar pues alguna sensacionalista, ¿no? Para no perder a los oyentes o que sea un poco así naif y les divierta en sus vacaciones, ¿no? Pero en realidad es una táctica fácil porque yo busco un problema que está muy extendido y seguro que voy a encontrar a lectores que tengan alguna fobia de estas. Seguro. O sea, es fácil. Sí. Y bueno, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Pero por ejemplo en este estudio de Berenbaum lo que se estudiaba era cómo los escolares consumían televisión, pues en este caso, bueno, era tanto dibujos animados como series, como noticias, etcétera, ¿no? Ya sabéis, como habéis visto en las películas, en las series, claramente, que en Estados Unidos siempre tienen la tele puesta, ¿no? Canal 24 horas. Pues aquellos que veían una mayor proporción de televisión, pues tenían mayores niveles de aversión a los artrópodos, ¿vale? Entonces, bueno, esto está demostrado científicamente que sucede así, que los medios de comunicación tienen una influencia directa, clara y negativa sobre las frecuencias cada vez mayores de entomofobias. Por otro lado, otra de las hipótesis es, como seguramente os podéis hacer una idea, la hipótesis del desconocimiento. ¿Hacia quién arremetemos? Pues hacia aquellas cosas que no conocemos. O sea, la hipótesis lo que propone es que, bueno, como no sabemos nada sobre los artrópodos, o incluso como no hemos tenido experiencias positivas con ellos, pues ya damos por hecho pues que son malos, hay que huir de ellos, y además este miedo se ve reforzado por lo que ha contado Inés, por la falta de contacto cada vez mayor, porque cada vez somos más urbanitas, ¿no? Por el desconocimiento de los papeles ecológicos de los propios artrópodos. O sea, vamos a ver, es que no les contamos que polinizan, que reciclan, que etcétera, etcétera. Hombre, ¿cuántas veces habéis escuchado a alguien que os diga, ¿y las habéis puesto? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Las ¿no? moscas, ¿para qué sirven? Sí. ¿Por qué no se mueren? Sí. Pues ese es el problema. Y luego, a la cada vez mayor falta de presencia de los artrópodos en la educación formal y su representación positiva en los medios. Fijaos esa gráfica. Esa gráfica corresponde a un artículo, a un estudio científico de estos dos señores en Eslovenia, no recuerdo, en el que demostraron en una población de estudiantes que cuanto más sabían sobre la ecología y la biología de los artrópodos, menos miedo sentían frente a ellos, ¿vale? O sea, es decir, aquella gente que sabía poco sobre los artrópodos tenían un gran temor, pero cuando les iban informando, les iban contando un poco y tenían actividades con ellos, no me quiero meter mucho en esto porque se solapa con una hipótesis que va a contar Sandra, pues el temor se reducía, se veía reducido, ¿vale? Venga, otra hipótesis. Bueno, otra hipótesis también un poco relacionada con el desconocimiento es la influencia que tienen las creencias, la cultura en la que vivimos y bueno, el contexto social en el que estamos. Muchos insectos, esto ya lo hemos hablado yo creo que en otros webinars, o sea que sirve de enlace para que vayáis a otros a escucharnos. Muchos insectos tienen o están muy estigmatizados en depende de qué culturas y en depende de qué creencias. Si nos centramos así un poco en la tradición judío-cristiana, que tal vez es así la más estricta en este sentido, hay muchos artrópodos que se presentan como, bueno, directamente el mal encarnado. En el caso de las moscas, por ejemplo, este Belcebú, este señor de las moscas, directamente como el demonio. Y todos ellos tienen, pongo 3 ejemplos, pero no serían los únicos, se les asignan estas cualidades peyorativas, digamos, de suciedad, corrupción, muerte, que tal vez en un origen podrían tener cierto sentido. Yo, por ejemplo, soy una persona de la Edad Media que no tengo conocimientos de biología, pero sí que puedo asociar a un cadáver determinados insectos y tal vez de forma asociativa pues pienso, bueno, pues a lo mejor es que el insecto tiene algo que ver con el fallecimiento, pero que a día de hoy pues son adjetivos que no tienen sentido y sin embargo prevalecen y están presentes. Y no solo las creencias permiten esa continuidad, sino también lo que consumimos. Paco hablaba de las series de televisión, yo retomo con las películas. Hay muchas películas en las que los insectos son el problema,
Normalmente son insectos desanimalizados, digamos, se convierten en monstruos, se convierten en problemas gigantescos, en plagas enormes que destruyen todo, Feos. feos por supuesto, desde películas antiguas o películas nuevas o revisiones de películas antiguas que se han hecho nuevas, pero al final el insecto es el problema y el insecto se transforma en el miedo. Lo comentábamos antes, siempre el color verde presente aquí en estas películas de miedo, porque Asco. efectivamente asociamos de nuevo el miedo con el asco. No Mira solo del lema, de la mosca, la moderna. be esta. afraid, be very Ten afraid. miedo, ten mucho miedo. O sea, más claro imposible. No solo en el cine, sino también en la literatura. Tal vez The Goldbach no sea un libro o un cuento de miedo, pero sí que el escarabajo se representa con esa imagen de una calavera en los élitros, esa representación de la muerte al final. Y en Kafka, pues bueno, al final esa representación de que lo deshumanizado se hace a través de los insectos. Pero bueno, en cualquier caso, ya sea a través de películas o ya sea a través de libros o de series, como que se intenta mantener la idea de que los insectos o de que los artrópodos son cosas muy distintas a los mamíferos, son cosas que se nos escapan de la realidad, nos cuesta entenderlos, entendemos a través de ellos la deshumanización, entendemos a través de ellos el caos, los problemas, el miedo, y eso también hace que de forma inconsciente, cuando vemos el insecto, nos dé miedo. Al final estamos tragándonos superproducciones de Hollywood en las que el malo tiene esa forma insectoide. Pues cómo no me va a dar miedo si luego me lo encuentro cuando estoy bajando la basura. Es evidente, ¿no? Entonces, perdón. No. ¿Otra hipótesis? Nada, entonces, bueno, ya un poco a raíz también lo hemos ido hablando, ¿no? Que al final pensamos un poco, ¿no? De, al final, por ejemplo, los niños, ¿no? Su mayor, o sea, el tiempo que pasan sobre todo es en el colegio. Claro. Entonces también una parte importante es lo que dan en el colegio. Entonces, pues de hecho nosotros también tenemos un proyecto con un colegio de Coslada y pues vemos, ¿no? Que hay muchos estudios, me refiero hechos en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero la respuesta es más o menos generalizada, es decir, si por ejemplo cogemos, yo qué sé, que os pongo primero A y primero B, ¿vale? Por ejemplo, entonces les hacemos un test básico de ¿qué creéis? O sea, os pongo diferentes fotos, ¿vale? De, por ejemplo, arañas. Y entonces me tienen que decir si les gustan, no les gustan, les crean aversión, asco, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos dos grupos, primero A y primero B, ¿vale? Tenemos una respuesta. ¿Vale? Entonces, obviamente, la respuesta generalizada en prácticamente todos los estudios es siempre mucho más negativa que positiva. O sea, siempre nos crea como no, yo no lo quiero ver. ¿Vale? Pasan unos 3 mesecitos, ¿vale? Y hacemos otro test al grupo de estudio, a primero A y a primero B. Y les ponemos las mismas fotos de las mismas arañas. ¿Pero qué pasa? En este segundo intento, el grupo de estudio responde mucho más positivamente que el grupo control, ¿vale? Entonces, ahora os explico muy bien qué ha pasado. Entonces, mientras que en el grupo de estudio, ¿vale? Ellos tuvieron a lo largo de esos 3 meses diferentes tipos de talleres en los que se hablaba de las arañas, de los servicios que ofrecen, digamos, de ponerles un poco más en conocimiento de las arañas, de qué son, por qué están ahí, etcétera. Mientras que al grupo de estudio, o sea, al grupo control no han tenido ese taller, ¿vale? Entonces, lo que también estamos un poco ya viendo, ¿no? Que al final el desconocimiento muchas veces nos crea esa, digamos, como sensación de rechazo, no nos gusta y vamos, no nos atrae, ¿no? Y lo que también muchas veces, había algunos estudios que me parecía súper interesante, es que no solo participaban los alumnos, sino también los profesores. Y más o menos en el primer test la respuesta era igual, es decir, los profesores también eran reacios, me refiero, a esas fotos de las arañas e incluso, claro, si no les gustan los profesores, obviamente no le van a dar clase. ¿Qué van a transmitir? No lo van a transmitir porque les da miedo, les rechaza, entonces, o el contenido va a ser mínimo. A mí, yo, por ejemplo, yo recuerdo que en el cole, a mí lo que se hablaba más era de vertebrados y mucho más pájaros y mamíferos, vamos a ser sinceros. Total. O sea, yo no recuerdo hablar ni de esponjas, ni de lombrices, ni de insectos en general, o sea, nada. Mientras que si estos mismos profesores del grupo de estudio de primero A también participaban en estos talleres, digamos que su percepción cambiaba y ya, digamos que cuando le hicieron el siguiente test,
dijeron que ya iban a ser un poco más propensos a meter más material porque han visto que, oye, que las arañas no son tan malas, tienen muchos efectos positivos en el ambiente. Entonces, para que veáis, al final seguimos con esa idea de que el desconocimiento, ¿no? Esa falta de información muchas veces nos crea miedos que a veces ni los entendemos. Es decir, entonces, pues Sí, un poco... pero antes de que pases, en otros de los estudios también era muy gracioso ver que, bueno, que estos profesores, cuando veían, ya sea de educación formal o ambiental, cuando hablaban de los artrópodos, pues se les iba al público, ¿no? O los niños desconectaban porque, ay, va a hablar de bichos, ¿no? Esto, pues entonces se cansaban de hablar de artrópodos y entonces al final terminaban eliminándolo del temario. Y eso sucede. Y bueno, nosotros lo hemos visto al principio los chavales cuando estábamos ahí con los colegios tienen cierto rechazo y luego ya cuando hacemos actividades con ellos, ven los animales en vivo, muchos, O quiero si en vez pensar... de decir que es una mariposa, dices que es un Pokémon. Si esos atributos que tiene el insecto, en vez de hacerlos mediado por el nombre del Sí. insecto, lo haces mediado por eso, por un Pokémon o por Sí, algo, lo asocian a algo similar, que les gusta. cambia la percepción. Sí, Sí. sí, Es eso... curiosísimo. Entonces, pues bueno, para que veáis, ¿no? Entonces, pues también, un poco, antes de que bueno, como siempre vamos un poquito justos de tiempo, también otra de las hipótesis es que muchas veces lo que también decía Paco, ¿no? De nuestro entorno, pues también nos influye en el miedo. Entonces, bueno, si queréis, mientras que vamos aquí hablando todavía, pues si podéis decirnos alguna cosa que os dé miedo, este miedo irracional, ¿no? Pues por ejemplo, arranco yo. A mí desde pequeña siempre me han dado mucho miedo las arañas. ¿Por qué? No lo sé. Nunca he tenido ningún encontronazo malo con ellas, pero yo creo que entre los ojos y las patas, no sé, como que siempre me han dado respeto. Ahora he aprendido que, o sea, durante todos estos años ya, pues he dicho, oye, no es para tanto, ¿no? Pero al principio yo recuerdo que era como, ver una araña era como, no te me acerques. El resto me daba un poco igual. Pero las arañas era como una cosa de, no podía con ellas. A No sé ver, vosotros. es normal, es adaptativo. A mí Yo, me por dan miedo las ejemplo, tijeretas. a ti las tijeretas, Sí, y no hacen nada, y yo sé que son bichines tontos, pero que no te van a yo cortar visualmente ni las a pinchar. puedo ver, pero no soy capaz de tocarlas a día de hoy, porque no puedo. A mí de pequeño me daban miedo las hormigas, es muy triste, pero porque no hacen nada, y eran hormigas recolectoras de grano, pero me daban miedo. Y bueno, también tuve una experiencia traumática, que es la hipótesis esta, con una mantis, pero vamos, traumática es que no me la esperaba y me la encontré y me mordió. Pero vamos, que yo creo que no me hizo ni daño, pero ya fue el simple susto, ya el que, pues eso, durante unos años pues estuve sin poderla ver. Pero porque al final tenemos ese, como asociamos a Sí. ese momento traumático de tu vida, sobre todo yo creo que de pequeño como que te lo tienes más ahí como grabado en el cerebro de esto es malo. Hombre, Sí. es que es adaptativo. Al fin y Claro. al cabo, tienes una experiencia negativa, pues aprendes a no repetirla, ya está. Entonces es normal. Lo que pasa es que luego de ti depende que cuando crezcas, ¿no? Pues conviertas ese miedo pues en fascinación, como lo veremos luego. Bueno, Claro. Pero bueno. Y vamos, eso si queréis ir poniendo la gente, me creo que nos está viendo, pues sus miedos así Sí. irracionales, pues para que veáis un poco que al final, pues mira, Belén está diciendo que también le tiene miedo a las arañas, pero que también a la vez le da curiosidad. Oye, podemos Bueno. hacer un servicio de terapia aquí. O sea, Claro. podéis ir poniendo los miedos y Digamos, no es que lo vayamos a solucionar nosotros porque No, somos para biólogos, nada. No. pero oye, el hecho de, pues eso, confirmarlos, ¿no? Y ser consciente de ellos y compartirlos, ayuda muchísimo. O sea que, Sí, vamos. Pues eso, ¿qué te da miedo, no? Ahora, yo creo que hemos mencionado qué es el miedo y qué son las cosas que producen ese miedo, pero ¿realmente son peligrosos los artrópodos? ¿Realmente hay una justificación, unas cifras que sustenten ese miedo que tenemos? Bueno, pues sí y no. Fijaos, aquí os traigo una tabla que resume algunos de los causantes de fallecimientos en el mundo. Hay cosas que no tienen nada que ver con los insectos, hay cosas que no tienen directamente nada que ver con los animales, para que veamos así un poco distintas perspectivas. Y bueno, al principio de la lista están los mosquitos, no en sí por el mosquito, sino porque los mosquitos pueden ser transmisores de enfermedades como la malaria o el dengue, que al año producen o son causantes de muchísimos fallecimientos en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, pues sí que hay un problema de transmisión muy grande y del papel de los mosquitos como vectores.
Pero si nos fijamos en otros grupos que son los más o los que más miedo producen, sin embargo, se invierten las tornas. Antes hemos comentado que las arañas son el grupo de artrópodos que más miedo producen y sin embargo, fijaos cuántas muertes causan al año las arañas. Bueno, pues es que resulta que esta idea de que las arañas son súper venenosas y súper malísimas, pues vuelve a ser un estigma que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La realidad es que arañas problemáticas, a ver, las hay las como las meigas, pero son las que menos, y realmente suelen vivir en ambientes en los que nosotros no solemos estar presentes. Y en aquellos ambientes en los que sí estamos presentes y sí que hay arañas potencialmente peligrosas, hemos desarrollado antídotos y normalmente la picadura no suele llegar a nada más. Así que, bueno, es casi despreciable el problema. Si es que te pican. Si es que te pican, porque una araña no pica. ya vimos en el webinar de las arañas, hago otra llamada, otro webinar, que normalmente por sus hábitos estos animales suelen esconderse de nosotros y que a veces las picaduras son accidentales o nos las hemos buscado nosotros por bichear demasiado. Entonces, bueno, si pensamos, por ejemplo, en las abejas y las avispas, que también eran un grupo muy problemático en cuanto a fobias, pues en este caso el fallecimiento está asociado a un shock anafiláctico para aquellas personas que son alérgicas y aquí las cifras son un poquito más altas, pero fijaos, en Estados Unidos el año pasado de entre 30 a 50 fallecimientos. Pensemos en la población real, pensamos, 8.000 millones de personas. Pues realmente vuelve a ser despreciable, sin pretender despreciar a la gente que ha fallecido por estas causas, por supuesto, pero en el cómputo global son muy poquitos los fallecimientos. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con los fallecimientos que se producen por accidentes de tráfico o por ahogamientos o por circunstancias laborales, por ejemplo, los casos son mucho más reducidos, mucho más reducidos que otras cosas más cotidianas y del día a día. Entonces, bueno, pues entiendo el miedo, porque el miedo tiene ese factor irracional, pero a lo mejor si entendemos que realmente la problemática es mucho más pequeña, somos capaces de combatir un poco mejor esa irracionalidad del miedo, ¿no? Sí, no podremos combatir el miedo, pero sí dar información como para hacernos una idea y poco a poco normalizarlo, ¿no? Claro. Y darnos cuenta que no es para tanto. Porque como digo, una vez que somos adultos, pues podemos cambiar esa sensación, pues ese sentimiento de miedo, ¿no? Por otra cosa. Efectivamente. Y al final, ¿qué es lo que nos desarrolla esa percepción de peligro o ese miedo? Pues que muchas veces, en el caso de los insectos, pues muchos tienen este aspecto alienígena, como las libélulas o las moscas con esos ojos tan gigantes, muchas patas, alas, pequeñitos. Muchos además tienen movimientos impredecibles, como pasa en el caso de la fobia a los ortópteros o a los saltamontes, saltan de un lado para otro y no sé si al final se va a posar encima de mí y eso me da un poco de miedo. Algunos producen picaduras que incluso pueden ser dolorosas y yo tengo el recuerdo de una vez que me picó una abeja y entonces ya siempre que veo una abeja tengo miedo y tiro de chancletazo. Pero bueno, al final es un proceso también de aprendizaje y de saber coexistir. Y muchas veces, aunque algunas series o películas nos intenten transmitir una imagen parcial de los insectos y una imagen amable como la abejita maya, muchas otras veces nos transmiten una imagen deplorable de los insectos como las moscas de la abeja maya o como los saltamontes de la película Bichos y bueno, pues al final todo eso pues nos acaba conduciendo a esa fobia. Bueno, pues así rápidamente, porque tampoco somos expertos, pero sí lo hemos visto con gente que conocemos, queremos hablar de las consecuencias de la entomofobia. Digamos que pueden ser de tres tipos, ¿no? Las consecuencias a nivel personal y social, las consecuencias relacionadas con la educación y las consecuencias relacionadas con la conservación y el medio ambiente. Entonces, con respecto a las consecuencias personales, ¿no? Con respecto a la salud, relacionadas con la salud mental y el bienestar, pues las consecuencias son desde lo básico que son físicas, consecuencias físicas como el sufrimiento de ansiedad, malestar, simplemente por la primaria emoción de asco y disgusto, pero también insomnio. Todo esto conduce, este conjunto de síntomas conduce a irritabilidad. Al final puede darse lugar el pánico, entonces ya hay respuestas, de lo físico pasamos a respuestas emocionales y a esas consecuencias emocionales que influyen en lo social, porque al final
pues no solamente tú evitas el contacto con los artrópodos, sino que al final esto te perjudica en el resto de actividades que haces en tu vida, ¿no? Te perjudica al estar con otros y demostrar esos miedos, te perjudica a la hora de potenciar esos miedos en grupo, de hacer planes, etcétera. Me han propuesto un viaje a la montaña. No voy porque no vaya a ser que, por ejemplo. Exacto. Y te perjudica en lo profesional. Hay gente que deja de trabajar por una baja médica, precisamente por esta entomofobia. Por eso, pues no hay que tomárselo a chufla, ¿no? Las consecuencias también son en cuanto a la conservación. O sea, al final, el tener una actitud negativa o neutra, simplemente neutra, ¿vale?, frente a los artrópodos, siendo, como decíamos, una parte fundamental de la biodiversidad, pues al final lo que hace es que seamos menos tolerantes, que tomemos decisiones ambientales erróneas, porque a lo mejor no los tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado con muchos planes de conservación del siglo pasado, digamos, que solo han tenido en cuenta especies, decían, paraguas, que son los vertebrados, ¿no? Pues, bueno, no vamos a meternos en eso, ¿no? Pero al final están defendiendo actitudes utilitaristas, como decía Inés. ¿Las avispas para qué existen? No, sí, las abejas sí. Pueden existir porque nos dan miel, pero las arañas no, porque son peligrosas, ¿no? O una actitud higienista. O sea, sí puedo ver en mi casa, por ejemplo, una mariposa, qué bonita, se ha colado, ¿no? Pero no puedo ver, pues yo qué sé, una polilla. Que, ¡ay, qué asco! Que a ver si iba a soltarme algo o me va a comer la ropa. Y entonces al final terminamos eliminando sistemáticamente a los artrópodos de toda prueba, todo intento de conservación. Y por último, las consecuencias son educativas. O sea, que los miedos infundados pues hacen, como decíamos antes, que no se incluyan los artrópodos en la formación, que se les trate de cierta manera. Al final se les evita, esto hace que haya una menor participación tanto en actividades sociales como en cualquier tipo de, no sé, cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con los artrópodos, ¿no? Esto influye en que cada vez tengamos un menor conocimiento y, por tanto, al final solo se conserva lo que se ama, o solo se ama lo que se conoce, con lo cual la conservación disminuye, fundamental, o sea, de forma totalmente radical, ¿no? Entonces, y bueno, ya un poco pues para decir cómo podemos solucionar... Como bueno, esperanza, ¿no? ¿qué podemos hacer? ¿No? Que también hay una pregunta de cómo sería una terapia para combatir la aracnofobia. Una terapia de choque que pregunta Belén. No creo. A ver, hay diferentes, ¿no? O sea, formas, ¿no? De poquito a poco, digamos, como ir quitándote ese miedo hacia cierto, digamos, pues, arañas, insectos en general o artrópodos, ¿no? A ver, hay tratamientos clínicos, hay diferentes terapias, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la desensibilización sistemática, también medicaciones, ¿no? Incluso ahora con la realidad virtual y aumentada también. O sea, que al final todas estas terapias lo que intentan es que esos pensamientos negativos, ¿vale? Digamos como convertirlos, más o menos, poquito a poco a algo positivo, ¿no? Intentar, mediante de forma gradual, poquito a poco, ¿no? Haciendo actividades de no terapia de choque como tal, de meterte, imagínate, en un cuarto todo lleno de arañas, porque a lo mejor lo que te va a dar es un ataque al corazón, sinceramente, ¿no? Pero lo típico de poquito a poco, pues a lo mejor hablarte un poquito más de ellos, ¿no? Para que, digamos, esa ansiedad, ese estrés que te genera, ¿no? Pues ir reduciéndolo, ¿vale? De forma, ya te digo, gradual. Por favor, gradual. Y también, pues obviamente, a medida que vayas conociendo más, que también esa es un poco como trata la idea que estamos teniendo, ¿no? De a medida que sepas un poquito más, que pues te vaya gustando, ¿no? Pues tener todo el rato un contacto progresivo en las aulas, que haya también más salidas, que también se ha visto en muchos estudios que cuanto más salgan los niños a los museos, a salidas al campo, digamos que no hay tanto rechazo, ¿vale? Interacciones positivas, experiencias positivas. Claro, todo esto es intentar que la información esté ahí y que vaya en aumento, ¿no? Y obviamente pues participar en proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Que también pues te ponen en contacto con estos animales, ¿no? Que a priori pues te pueden generar ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, y esto, hay otros miles de tratamientos también de estos de mindfulness, de esto que está de moda, bueno, o sea, todo el rato es relajación, bueno, en fin, entonces es diferentes formas de intentar, digamos, reducir ese nivel de estrés, ¿vale? Bueno, pues más o menos eso es lo que os queríamos contar, ¿no?
Como resumen de todo este webinar en el que hemos hablado de la entomofobia, de diferentes tipos de entomofobia, de las prevalencias o proporción de esta fobia en la humanidad, de la importancia real de los artrópodos, no la que nos hemos imaginado, de las hipótesis de por qué sucede esto, de si la entomofobia es innata o es aprendida o es una mezcla de ambas. Pues después de todo esto, la idea que queremos dejaros como pildorita para que os llevéis a casa es que sea cual sea vuestra disposición hacia los artrópodos, si en algún momento habéis sentido parte de miedo, asco, disgusto, incomodidad, lo que sea, pues Es que, normal. como decía, fijaos aquí, está Belén, nos decía ahí, si podéis leer su comentario, yo también tengo miedo a las arañas, pero a la vez me dan curiosidad. Muchas gracias, Belén, porque esa es la idea. Que al final todo este sentimiento es un sentimiento de alerta, que es un sentimiento natural, adaptativo. No tenemos que bloquearlo. O sea, si sentimos asco, aversión, lo que sea, no tenemos que bloquearlo, pero la naturaleza nos está diciendo, fíjate en esto, porque puede ser interesante, ¿no? Entonces, todo entra primero por curiosidad, ¿no? Que te va a abrir la puerta hacia el conocimiento y seguramente os ha pasado. Habéis terminado cambiando ese sentimiento de miedo, aversión, por la fascinación, por el dejarte impresionar por ellos, ¿no? Es decir, ¿qué soluciones, así en resumen, podemos dar, ¿no? Como os ha contado Sandra y como, ya está, como resumen total de todo el webinar. Que tenemos que dejarnos llevar por la curiosidad, ¿vale? Aunque nuestra primera reacción sea de un tipo, oye, somos racionales, ¿no? Somos animales racionales. A ver, Vamos, incluso... la biología nos dice que de primeras siempre estemos un poco Sí, alerta. claro. O sea, y eso es natural, o sea, tampoco hay que ponerlo como... No hay que negativizarlo. No, ni Claro, que... para nada, para no, nada. es normal. Como os digo, todo el mundo, como hemos demostrado, Sí. hemos sentido en algún momento miedo por Sí. los artrópodos o Sí. asco o lo que sea, ¿no? Pero es que es normal. Es que son nuestras experiencias, es nuestra biología y no hay que avergonzarse de ellos. Pero esto nos da pie, pues, quizá a preguntarnos, bueno, vamos a analizarnos, ¿por qué esto nos da asco, no? Bueno, pues eso, que nos infunda en cierto modo una curiosidad a partir de la cual hagamos el resto de esa cadena, que aumentemos las experiencias positivas, pues ya sea pues en ciencia ciudadana o con educación ambiental o incluso, Yendo a los talleres de mariposas, por ejemplo, sí, o incluso, oye, denunciando en algún caso situaciones en las que se arremete contra los artrópodos. Por ejemplo, yo he visto documentales de la 2 muy buenos, pero también he visto otros documentales en los que se denostaban los artrópodos. Sí. Entonces, pues se denuncia. Eso se puede denunciar muy fácilmente. Todas esas noticias que salen ahí vandalizando de no, es que las Los polillas, medios, los claro. medios, que al final es una forma también de controlarnos, que es una forma de poder, con el miedo, de decir, uy, mira qué malo es esto, no sé qué. Pues también de una forma podemos denunciar eso, decir, oye, perdona, yo no me lo creo. Hay que posicionarse. Claro, y un poco de cuando un medio publica una noticia de estas, pues oye, llamar al medio y decir, oye, os habéis pasado, si queréis podéis venir aquí y os contamos un poco esto, un poco más con unos criterios bien asentados, no dejándonos llevar por la irracionalidad, ¿no? Y luego, pues, darnos cuenta de los beneficios ecológicos que tienen y transmitírselos incluso a los niños, que son los que están en formación y que van a asumirlos con mayor facilidad. Inclusión, en este caso, interespecífica, ¿vale? Inclusión de los artrópodos, ¿vale? En todo aquello que tenga que ver con la comunicación, la educación, la formación, etcétera, todo. O sea, que no se les extraiga de forma, pues, sistémica, como, bueno, no vamos a hablar de los artrópodos porque primero no los conozco y después me dan asco o no van a ser atractivos. No, pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Y ya está, eso es todo lo que queríamos contar. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ver si hay alguna pregunta. Yo creo que las hemos ido respondiendo a lo largo de gracias, la exposición. Sí. Gracias, Gema. Sí. Gracias también, Belén. A ver. Sí, porque cómo sería una terapia para combatir tal. Sí, lo hemos ido respondiendo. Sí. O sea que... Bueno.
Pues yo creo que ya. No, sí, sí, cualquier pregunta que tengáis o cosa interesante que queráis comentar, pues bueno, lo dejáis en los comentarios y ya pues Sí. lo veremos más tarde. Os leeremos. Mm. Bueno, pues sin más, vamos a acabar esto para poder encender el ventilador, porque Por ya... favor. Que... Nada, que paséis un feliz verano. Nos vemos a la vuelta en septiembre. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Gracias, Ana. Y que paséis felices vacaciones, que aumentéis vuestras experiencias positivas con los artrópodos, visitad todos esos insectarios, mariposarios y todas esas cosas que tengáis por ahí. No hagáis caso a los periódicos cuando hablen de los artrópodos de estas maneras, que ya veis. En estos meses sobre todo. Sobre Sí, todo. En estos meses no. Y bueno, pues muchas gracias al Centro de Educación Ambiental por dejarnos este hueco y nos vemos a la vuelta en septiembre. Que paséis feliz verano. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.